Claro que sí, padre. Padre, hay muchos elementos que ahorita podrían pensarse. Yo creo que ahorita el cristovidente que está de pronto al lado de la pantalla, ya sentado en su casa, juicioso, en medio de esta cuarentena, cuidándose mucho, debe estar diciendo, bueno, pues sí, pero ¿qué es política? O sea, política, se puede hablar mucha cosa. Quisiéramos que empezáramos por ahí, padre. ¿Usted cómo nos ayudaría a definir un poco el asunto de la política? Bueno, en primer lugar yo te diría que lo que expresemos es fruto de, digamos, de una experiencia de años. Yo he sido por 9 años decano de división del programa de Derecho. Y en el caso de Bogotá está asociado al programa de gobierno, es decir, mis dos materias han sido el desarrollo también de mi vida, que son el derecho y la política. Bueno, ¿cómo entender la política? En breves palabras, es la respuesta a una necesidad humana. Esa forma la desarrolla sobre todo Luis Vigo, un filósofo argentino, que de por sí es católico, y Luis Vigo dice, las ciencias son respuestas a necesidades. Cuando hubo necesidad de curar a las personas, de prevenir enfermedades, nació la medicina. Cuando hubo necesidad de construir de manera idónea, utilizar los materiales apropiados, apareció la arquitectura, la ingeniería. Cuando hubo necesidad de cómo resolver los problemas de justicia, apareció el derecho. Y cuando hubo necesidad de poner las condiciones para que la persona o la familia o las instituciones intermedias o ahora el Estado desarrollen su propósito, nació la política. La política es la ciencia que responde a una necesidad y es buscar el bien común. Es muy interesante lo que usted nos dice porque, claro, eso hace que la política no sea un tema alejado de nosotros, sino que sea parte imperiosa, una necesidad. Ahora, esa definición de política, padre, ¿en qué afecta a un laico? Es decir, tenemos al otro lado de la pantalla a las personas que son creyentes, que son comprometidas en sus parroquias, en sus lugares de origen, y ellos ahorita están diciendo, bueno, listo, la política gira en torno al bien común. La religión para ellos quizá también gira en torno al bien común. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra y por qué eso los toca? O sea, ¿por qué nos toca la política? Bueno, mira, desde Aristóteles de hecho definió a la persona en una de sus dimensiones como un animal político, es decir, hoy diríamos una persona que tiene funciones políticas. Porque la persona en el contexto de Aristóteles tenía dentro de su casa una formación, ese era el oikos, y tenía a nivel intermedio otra formación que era la educación, que ellos lo llamó la come, que era como la aldea, y la política propiamente era la de la polis, pero la política encerraba tanto la educación en la aldea como incidía en la educación dentro de la familia y dentro de la persona, que llamarían en griego antropos, persona es un término un poco más amplio luego. La religión también es una parte esencial de la persona. Es esa parte trascendente de la persona, que incluso hoy filósofos de la talla de Robert Alexy o lingüistas o filósofos del derecho reconocen esa trascendencia. Es decir, que el hombre por naturaleza también es religioso. ¿Cómo hacer o por qué la necesidad de la política y la religión? Porque la política encierra a través del bien común y a través del derecho, que es la normatividad, todas las dimensiones de la persona. Y dependiendo cómo normativice esa función, va a permitirse que una persona desarrolle ese derecho a la trascendencia que tiene. Es decir, un sistema político puede negar y acabar una religión, o un sistema político puede incidir en que una religión sea permitida. Por eso la necesidad que el laico participe en política, porque es la forma como él podrá hacer respetar y hacer vida su derecho religioso. En este caso, nuestro derecho a ser cristianos. Y ahí entramos a un tema que yo creo que es delicado y lo hemos hablado, de hecho, fuera de cámaras, y es un asunto de los modelos políticos. Y entonces podemos decir, recuerdo mucho que en alguna entrevista un fraile, creo que fue Fray Beto,
le hacía la crítica a Fidel Castro y le decía, oiga, es que su modelo no es un modelo laico, sino que es un modelo confesional ateo. Pero antes de enredarnos con todas estas palabras de modelo confesional, de modelo laico, de modelo, quisiera que usted nos aclarara un poco de esos modelos. O sea, para los cristodientes, existen formas en las que los estados regulan las cosas. Dentro de esas cosas que regulan está la posibilidad de la religión dentro de un estado. Entonces quisiera que el padre, que se ha avisado en el tema, nos aclarara un poco en esas formas que hay de regular la religión, de pronto qué formas existen, qué formas se han dado y en qué forma estamos, por ejemplo. Sí, yo acuñaría una expresión: nuestro día se entiende mirando el año que lo antecede. Nuestra situación política internacional se entiende mirando los modelos de la relación entre religión y Estado que se fueron formando a partir de la aparición de los estados modernos. Digamos que durante todo el medioevo hubo la preponderancia de la Iglesia católica. Con la división de la Iglesia protestante dada por Lutero, comenzaron las pugnas de religión, comenzaron las guerras de religión que por poco acaban con Europa. Entonces ellos establecieron la paz de Westfalia hacia el año 1648 y en ese año 1648 crearon un principio, el principio de cada estado debía poseer o podía poseer la religión del gobernante y para los otros se practicaría el principio de tolerancia, de tal manera que no se mataran por la religión. Entonces era iglesia confesional y para los demás principio de tolerancia. Pero esos dos principios se fueron después aplicando de manera muy distinta y aparecieron básicamente primero dos modelos y luego un tercer modelo. El primero se conoce con el nombre de un modelo de integración o acomodación, que es el modelo sobre todo que se dio en las colonias norteamericanas. Entonces la religión se integra a la política, es respetada como un derecho, se acomodan a los distintos credos, las mayoritarias respetan las minoritarias. Y paralelamente apareció en Europa un modelo que se llama de separación. Entonces ese es el modelo francés. El modelo de separación decía, la iglesia es muy diferente al Estado, la iglesia es una ética privada y el Estado corresponde a una ética pública. El Estado no es confesional y no tiene que ver nada con la iglesia, pero la cuestión es que los franceses tenían que de la iglesia les resurgiera un movimiento que acabara la revolución, entonces fueron en contra de la iglesia creando un modelo de total separación y posteriormente cuando aparece digamos el comunismo más radical aparece un sistema laico, digamos ateo, que fue el que implementó sobre todo la revolución rusa a partir de 1918. Esos sistemas hoy existen. Hay un sistema que integra, lo podemos ver sobre todo en los países anglosajones, hay un sistema que separa, Francia medianamente, pero España también tiende a separar, sobre todo con algunos partidos, y hay unos sistemas que se oponen a la iglesia en América Latina, o en China, o en Rusia, etcétera. Entonces, en esas tres posibilidades que tenemos, que seguramente, y eso hay que decirlo, en cada gobierno tiene sus matices, en algunos se nota más, en otros un poco menos. Usted nos ubica en el de una separación y una oposición al asunto eclesial. Ahora, si hay una separación y una oposición frente al asunto eclesial, entendida la iglesia como institución, y eso hay que decirlo, una cosa es la iglesia como institución, otra cosa es la iglesia, como la entendemos los cristianos, sobre todo los católicos, como un pueblo de Dios que va caminando. Y en ese pueblo pues están incluidos, obviamente, y de hecho mayoritariamente los laicos. En ese sentido, padre, ¿qué debe hacer un laico en medio de un sistema en el que estamos? O sea, ¿cómo participa un laico en política? ¿Debe participar o no? ¿Y qué matices debería tener? Yo creería que todo laico, eso lo dice el Concilio Vaticano II, debe volver su mirada siempre a Jesucristo. Entonces, para Jesucristo el poder es un servicio.
Y de hecho desde el Papa Pío XII se ha dicho que la política es una manifestación excelsa de la caridad. La política está puesta al servicio del bien común de los otros. Pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Es decir, Jesucristo sale de su tierra, sale de su entorno y comienza a entregar su vida, lo que sabe, el reino de Dios, todo su poder al servicio de la humanidad. Esa es la forma de entender la política, entenderla como un servicio. Entonces, el laico, en cuanto realice funciones sociales puestas al bien común, está realizando política. El otro paso es la organización de la institución política, que es cuando ya se forman asociaciones políticas. Pero digamos, todo laico, en cuanto realiza acciones sociales fuera de su persona, en su entorno familiar y en su entorno social hacia el bien común, está realizando acciones políticas en el sentido de la política como una necesidad del bien común. El otro paso es institucionalizar esa acción para que ese movimiento que ejerce el laico en el bien común buscando la justicia, pues tenga una organización que será primero una asociación y luego será un partido político, que es donde me parece que a nosotros nos falta crecer mucho. O sea, asociaciones de laicos que estén formados cristianamente para desarrollar el bien común, evitando los grandes daños que existen para la política en Latinoamérica, que yo te los enumero, que los ha enumerado el Papa Francisco: el caudillismo de derecha y de izquierda, creer que las personas solucionan el problema del bien común, endiosar a una persona de derecha o de izquierda. Segundo, la corrupción, o sea, permanentemente la política sirviendo y atada a problemas corruptos, estados corruptos. En tercer lugar, el problema de ideologización que impide el pluralismo. Y en cuarto lugar, un problema de la gran diferencia social. O sea, el bien común no puede crecer en medio de una miseria tan grande. Más del 70% de nuestras personas en miseria, una élite muy pequeña, muy rica y una una edad media débil. Entonces son problemas concretos que afectarían la política y en los que todos estamos implicados. Bueno, muchas gracias, padre. Vamos a una pausa comercial. Ustedes no se muevan porque realmente vamos a seguir ahondando en esta gran pregunta. Oiga, los laicos y la política, ¿qué? Dios los bendiga. Estás viendo Optantes 2.0. Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús. Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV, Twitter, @Cristovisión, YouTube, Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como @Canal Cristovisión. No esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo.
y de modo especial sean protegidas por los estados. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Queridos cristovidentes y amigos del Divino Niño Jesús, les estamos invitando para que nos acompañen a la novena en preparación a la gran fiesta el primer domingo de septiembre. Estaremos transmitiéndola todos los domingos a partir del 5 de julio a las 11:30 de la mañana y 8 de la noche. Estaremos muy unidos todos en oración, pidiendo al Señor por los méritos de su divina infancia, aquellas necesidades, aquellos sentimientos que le queremos expresar, y seremos atendidos por el amor con que lo hacemos y sobre todo por el gran amor con que Él nos escucha. Que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo entonces, queridos amigos. Estás viendo Optantes 2.0. Bueno, queridos cristovidentes, seguimos aquí en el programa Optantes 2.0 y aprovechamos para invitarlos a que, si quieren profundizar sobre estos temas que estamos trabajando aquí, visiten la página www.opcolombia.org. Seguimos aquí con el padre Luis Antonio. Él, además de lo que ya nos dijo que era abogado, también es regente de estudios de la provincia dominicana de Colombia, es decir, encargado de nuestros estudios como frailes predicadores. Bueno, y venían hablando con Fray Julián algunos temas como la definición de política, la relación entre política e iglesia, algunos modelos, y aparte de esto también ya entramos en el tema que estamos para este día, es la participación del laico en política, sí, no y cómo. Pero también tenemos algunas frases, algo que hemos extraído del Papa Francisco, y queremos que el Padre nos ayude como a evaluar estas palabras que el Papa nos ha dicho a través o a lo largo de su pontificado. Bueno, Padre, encontramos allí que el Papa Francisco pues ha sido uno de los pontífices que más ha hablado de política, recordando sobre todo que el Papa Francisco es un líder religioso, pero también un líder político. El Papa dice que la política es una de las formas más elevadas de la caridad, Padre. ¿Qué tiene usted de pronto al respecto de esto? Yo creería que lo toma exactamente de la persona misma de Jesucristo. Aquí yo retomo unas palabras de un hermano nuestro que es muy famoso en medios de comunicación por su evangelización, que es el Padre Nelson. El Padre Nelson dice que la evangelización de Jesucristo y su anuncio del reino es fruto de la caridad, que Él permanece en silencio 30 años y sale por pura caridad a anunciar el reino de Dios, o sea, el amor desbordado. En un laico es también ese amor a Dios lo que lo lleva a hacer política, porque lo lleva a construir el bien común. Uno podría vivir feliz en su casa, feliz con su familia, pero el laico católico ve la necesidad que el evangelio también sea instaurado en el mundo, que el reino de Dios sea construido en el mundo, y por eso sale. Entonces el Papa, que habla de una iglesia en salida, de una iglesia adextra, que han relacionado esa iglesia adextra en Francisco con la idea de un hospital de campaña, diferente a la idea del misionero tradicional. El misionero va, golpea la puerta, da un mensaje y se devuelve y retorna a su lugar privilegiado. En cambio, el hospital de campaña tiene la idea de alguien que se queda allá para curar
a los enfermos y para estar en medio de la guerra. Entonces esa frase es la caridad, pero una caridad situada y una caridad que busca el bien común y que se compromete con esos problemas. Ahora, el Papa Francisco es claro que tuvo una experiencia vital en un problema político argentino de unas dictaduras que perseguían a los opositores y entonces él vivió en carne propia ese tipo de experiencias en contra de lo que sería la instauración del Evangelio. El Papa Francisco también dice que la política no es solo para los gobernantes. En este sentido cita dos palabras, egoísmo y corrupción. En este contexto político, como lo mencionaba en la primera parte usted, sobre las formas latinoamericanas de hacer política, ¿cómo podemos salir de ese egoísmo y también no caer en corrupción? Porque de pronto un laico puede ir con las mejores intenciones, pero caer en ese sistema de corrupción que tanto engloba este mundo político. Sí, yo diría que tu última expresión es clave, la palabra sistema. Hay un sistema que tiende a ser corrupto. Entonces, el papel del laico católico es en el ejercicio de esa política, la realización del bien común y la aplicación del principio de justicia. La justicia, yo creo que nos lo hemos dicho también desde Aristóteles, responde a la necesidad de distribuir y compensar. O sea, la política es el arte, por un lado, de distribuir correctamente y por el otro lado de compensar correctamente. Y eso es lo que Aristóteles y Santo Tomás llamaron la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Cuando la persona realiza esa distribución de manera correcta o esa compensación de manera correcta, sin corrupción, está realizando uno de los principios de la política, y el otro es el bien común, que es las condiciones para que todos tengamos lo suficiente para desarrollarnos como persona, como familia o como sociedad. Si la persona hace eso, o sea, si la persona hace eso individualmente y en su familia, el laico va haciendo eso, va construyendo la política. Y luego, una red de católicos que desarrollen correctamente el principio de justicia y de bien común, institucionalizada, se convertirá en un partido político o en parte de un partido político que desarrollen el bien común y desarrollen la justicia y desarrollen el rol o el papel, si dijésemos en términos un poco pragmáticos, que tiene el laico dentro de la iglesia. El problema de egoísmo y de corrupción responde a dos de los daños y enfermedades que tiene la política hoy. El egoísmo es el populismo, o sea, la persona derecha, izquierda, de cualquier matiz, que se cree un mesías hoy. Y eso le hace daño porque son religiones de personas. Es la egolatría, el culto así. Y la otra cuestión es el problema de corrupción. La corrupción es desviar la finalidad que tiene una ciencia. O sea, cuando la medicina no busca curar y sanar, sino lucrarse, se desvió. Y cuando la política no busca el bien común, sino el bien particular, se daña. Y cuando la justicia no busca distribuir y compensar correctamente, sino llenar los bolsillos de funcionarios, se daña. Entonces, la corrupción es dañar la finalidad de una ciencia. Volvemos a esa finalidad cuando la realicemos. Entonces, toda persona en su accionar es política. Toda persona en su accionar desarrolla bien común o desarrolla principios de justicia desde su misma casa. Ahí estaremos haciendo política, haciendo derecho. El Papa Francisco es claro en decir que el laico necesita comprometerse en política. Ya usted nos decía que nos comprometemos en política cuando salimos de nosotros mismos y vamos hacia lo público. Pero ¿cómo nosotros o los cristovidentes que están allí, qué formas podemos tener para ser líderes políticos? Ya no solo salir y, digamos, practicar la política, sino ser líderes que se comprometan y sean transformadores de la sociedad. Yo diría que la sociedad se estructura en tres niveles. Hay un nivel después de la persona hay un nivel de la familia, después hay unas sociedades intermedias y después está el Estado. A mí me parece que la política moderna se encargó de desaparecer los niveles medios.
o sea, los estados intermedios. Entonces, la familia existe, se forma de cualquier manera porque es una necesidad vital, y el Estado existe porque es la forma de controlar, de cobrar impuestos, los partidos existen. Se acabaron las sociedades intermedias. Yo diría la solución, volver a rescatar las sociedades intermedias, porque son sociedades donde podemos participar. Nosotros podemos hacer una sociedad de laicos cristianos en el barrio, en el conjunto donde vivimos, en la municipalidad donde estamos, y buscar nuestros valores, el valor, por ejemplo, mirar cómo está la Junta de Acción Comunal repartiendo una partida presupuestal, mirar cuál es el nivel o qué contenidos de educación dan en nuestras escuelas, si formamos una asociación de laicos en una escuela. Las sociedades intermedias para mí son la clave. Si las sociedades intermedias se forman, se van constituyendo partidos políticos. Y yo lo digo esto porque es la manera como los laicos se han organizado, sobre todo en Europa, en España. Son sociedades intermedias muy fuertes. Cuando el Estado va a intervenir con una materia que va contra, por ejemplo, el derecho religioso, esas sociedades intervienen y digamos, detienen el poder estatal. Entonces, yo diría, y eso lo podemos hacer, digamos, está al alcance de nuestras manos. La construcción de sociedades intermedias, que sería como la manifestación de lo que las familias le quieren decir al Estado y cómo quieren construir al Estado. Dos cosas, padre, para preguntarle a usted también que tenemos aquí. Por un lado, es esa relación que hay entre la política y los pobres, que ha sido una de las banderas más grandes que ha llevado Francisco. ¿Y cómo podemos resumir este trabajo que ha hecho el Papa Francisco y como esa definición de política del Papa? Francisco hace una renovación de la eclesiología, a mi modo de ver, y es verla desde el lado del pobre. Cuando él comenzó su ministerio, su servicio como papa, él al comienzo parecía que lo acusaban de querer como restaurar una teología de la liberación en un sentido del rescate de la categoría pobre a ultranza. Pero cuando uno ve los escritos de Francisco, lo que hace es restaurar o traer esa categoría pobre como una categoría absolutamente necesaria para la eclesiología. Y él lo retoma a Cristo. Es que Cristo es quien mira la sociedad desde el necesitado. ¿Sí? Cristo es quien mira la sociedad desde el necesitado. En cuanto a los laicos, él dice, para que una sociedad sea justa, se requiere que algunos, se refiere a los ricos, a las élites, cedan en sus derechos, cedan en algunos de sus derechos, o sea, cedan en derechos económicos, cedan en privilegios para poder contribuir a que haya justicia, a que los que no tienen tiendan a él. Entonces a mí lo de Francisco me parece innovador, porque no es el restablecer un tipo de teología por restablecerla, sino el hacer relevante que hay una categoría necesaria para el cristianismo y para la eclesiología, que es mirar todo desde la perspectiva del necesitado, del pobre, del enfermo, del indigente. Y en ese sentido, a mí me parece que conecta con toda esa visión también incluso de la ONU desde el 2006, de ver la perspectiva desde el niño, desde la mujer, desde el discapacitado, del excluido, del migrante. O sea, yo digo, ¿cómo confluye la teología del Papa desde el que no cuenta, y cómo confluye una visión laica en la que yo vería semillas de Dios también? Y hoy se ha sembrado eso, incluso hasta el no maltrato a animales, incluso hasta el respeto del planeta, ¿no? Laudato Si, incluso al respeto de la casa y del universo común. Entonces, todo eso que está en teoría, ¿cómo lo institucionalizamos? O sea, la realidad siempre tendrá una teoría y una institucionalización. Como laicos debemos institucionalizar toda esa teoría tan bien hecha, tan bien construida que va haciéndose. Y también allí vemos otra cosa del Papa, es la mezcla entre espiritualidad y política. Es decir, aquel político, aquel laico que
presenta como centro de su trabajo la oración y la espiritualidad. ¿Qué podemos tener ahí como relación entre la trascendencia, la espiritualidad y la política? Bueno, ahí sí yo haría, alejándome un poco de nuestra visión dominicana, una visión jesuítica, ¿no? El jesuita ve cómo Dios transforma el mundo desde el mundo. Ellos son hijos más de la modernidad, de la racionalidad. Y entonces, como el mundo se transforma desde el mundo, para ellos el reino de Dios solo es construcción en cuanto se van transformando las realidades particulares, ¿no? Bueno, también Santo Tomás diría eso, es decir, no es tampoco ajeno a los dominicos que las realidades segundas son las que transforman la sociedad y que Dios se vale a partir de nosotros. Entonces la relación entre espiritualidad, laicado, construcción del reino de Dios, es la renovación de las cosas desde las mismas cosas, o sea, la semilla del espíritu está en las mismas cosas, está en la familia, está en la persona, está en lo que hace la persona. Y también la visión de iglesia que tiene Francisco, es que la iglesia somos el conjunto de los bautizados, todos con ministerios diferenciados, pero no privilegiados, digamos. Lo que nos privilegia es el servicio, es otra visión, es una visión jerárquica de tipo quizá romano, sino es una visión más lateral, más de servicio. Estamos aquí en Optantes 2.0. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con las respuestas de ustedes, queridos cristovidentes. Estás viendo Optantes 2.0. Nuestro sitio web www.cristovision.co está disponible en cualquier momento del día. Ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti. Señal en vivo, lo más visto de nuestra programación, noticias y artículos de contenido católico, homilías del Padre Ramón, donaciones en línea, red de amigos y mucho más. Conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Hola, familia Cristovisión. Los estamos acompañando y los seguiremos acompañando. Y eso sucede gracias a su fe y a su confianza en esta obra evangelizadora del cielo. Si aún no sos parte de esta familia que se sigue expandiendo por el mundo entero, esta es tu oportunidad. Para ello, tengo 3 opciones. Opción número 1. Ingresas a la página oficial del canal Cristovisión, haces clic en el link de donaciones y allí colocas el valor de tu aporte. Opción número 2. Te acercas a Efecti y colocas Proyecto Cristovisión bajo la referencia 7777 y nos haces llegar tu donación. Opción número 3. Tomas el teléfono y marcas 747-0710 y te vinculas a nuestra red de amigos. 3 opciones para que trabajemos juntos y unidos, llevando el Evangelio al mundo entero. Recuerda que en tiempo de alimentar la esperanza, ver el mundo con los ojos de Jesús es la respuesta. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Santa Marta, ruega por mí y por mi familia, para que en ella se conserve la paz y el mutuo amor. Cristovisión te invita a que participes con nosotros a rezar la novena a Santa Marta del 21 de julio al 29 de julio. Transmisión a las 5:30 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde y 11 de la noche. Comunícate con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co.
Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Estás viendo Optantes 2.0. Estamos de regreso en su programa Optantes 2.0. Les recordamos que podemos ir a la página web www.opcolombia.org. Allá van a encontrar el banner que dice Optantes 2.0 y ahí van a poder encontrar unos podcasts y unos escritos que van en relación a este tema y a todos los temas que hemos venido tratando. Allí los esperamos. Seguimos también acá, pues, como ustedes saben, al final, y esto para que el padre lo sepa, tenemos 3 preguntas puntuales, o mejor, 3 respuestas de los cristovidentes a la pregunta de si un laico debe participar o no en política. Entonces la idea es, yo voy leyendo de a una y las vamos comentando acá un poco. Entonces, Carmen Jiménez nos escribe y nos dice, sí, los laicos deben involucrarse para ir contra aquellos que no quieren a la iglesia. Entonces, padre, no sé qué le podríamos decir a Carmen frente a esa visión que tiene pues ella de la participación. Sí, si se entiende iglesia como evangelio que se hace realidad en instituciones. Yo creo que el laico debe reflejarse en Cristo y debe buscar que en la sociedad se realice el reino de Dios y su acción política esté en ese sentido. Y todo lo que se oponga a ese accionar, pues sí, debe tratar de, con su mismo ejemplo, con su diario vivir, evitarlo, ¿no? Más que chocarlo. Mira que el mártir es sobre todo una persona que da ejemplo antes que agredir a alguien. Entonces, el laico debe mostrar a Cristo en su persona, en su vida familiar y en su accionar político. Entonces, sí debe ir, estar presente, sí, pues de alguna manera denunciando un poco lo que está en contra del reino, pero ojo, con el ejemplo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Juan Galindo nos dice, no, un cristiano debe comprometerse con Jesús, no con la política. Sí, el asunto es si al comprometerse con Jesús no se compromete con la política. Jesús es un líder también político. Transformó instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones familiares y personales. Quien se comprometa con Jesús necesariamente es un ser político, porque Jesús se compromete con las necesidades humanas y la política es una necesidad humana, es la necesidad de construir el bien común. ¿Cómo voy a construir mi persona o mi familia si no hay unas situaciones que lo permitan desde el punto de vista educativo, de bienes, cultural, de permisividad del derecho de religión? Y eso solo lo construye la política. O sea, la política, eso lo dice el Concilio Vaticano II, la construcción de las situaciones ideales para que la persona y la familia pueda desarrollar su perfeccionamiento como ser humano. Quizá Juan, a través de todo lo que hemos hablado, pues también pueda revisar un poco la concepción de política que tenía, ¿no? Tercero, y esta tercera respuesta es de Ana de Jesús Rodríguez. Sí debemos comprometernos todos con ejercer nuestro voto sin corrupción. Sí, el ejercicio de la conciencia en cuanto se busque con ella realizar el bien común. La persona que obra en conciencia siempre buscará el bien, incluso así se equivoque, pero el obrar en conciencia ya es un punto definitivo. Y claro, todos los partidos políticos no son iguales. Uno debe formarse en qué partidos políticos son más cercanos a la realización de lo que quiere Jesucristo para nuestra sociedad. Y ahí también está en no solo participar con el voto, lo que decíamos en el fragmento anterior, sino en construir asociaciones intermedias. Asociaciones intermedias son asociaciones de padres de familia en un colegio, la Junta de Acción Comunal, crear nuevas maneras. Si uno pertenece a un grupo religioso, también que eso tenga un matiz de construcción política.
esa capacidad de construir asociaciones intermedias en las que no participemos únicamente a través del voto es válida en política, porque puede defender nuestros derechos como familia y como personas. Ya. Ahora vienen las preguntas nuestras, las que hemos venido construyendo a partir de lo que hemos dialogado acá. Y son tres que de pronto buscan ahondar un poco y dejar quizá más inquietudes que respuestas. La primera pregunta, padre, para usted es: ¿cuál es el límite de un laico político o de un laico que está en el poder en el seguimiento de un partido? Es decir, sabemos que al menos en Colombia la política funciona a través de partidos que tienen ciertas directrices, ciertas situaciones, y de pronto pues habrán situaciones en las cuales el laico se vea como al límite de decir sigo o no sigo la política que está proponiendo un partido político. Entonces no sé cuál sería ese límite. Yo creo que hay que ver a Cristo. Cristo, cuando Pedro le dice que no vaya a Jerusalén porque lo van a matar, y entonces él dice: apártate de mí, y le dice Satanás, porque lo que estás diciendo no es de Dios, es del demonio. Nosotros debemos tener amigos en Dios donde estemos, así sea en lo más sencillo de nuestro hogar, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro papá, debe ser amigo en Dios. Y en un partido político debemos tener amistades en Dios. Si la invitación es a ser corruptos, si la invitación es a dañar el bien común, si la invitación es a mentir sobre otro, calumniar sobre otro partido político, sobre otra persona, no hacerlo. Es probable que no lleguemos a la cumbre políticamente, pero lo que construimos, lo construimos bien. El Evangelio y el Antiguo Testamento hablan del resto. El resto son los pocos que son capaces de hacer la voluntad de Dios, de hacer la realidad personal e institucionalmente. Y con esos Dios construye en la historia y en la eternidad su reino. Entonces yo diría, así no logremos tanto a escala a nivel político, pero que lo poco que logremos sea de manera honesta, buscando el bien común y buscando el principio de justicia. La segunda pregunta es un poco de qué mensaje le daríamos a un laico que está en el ejercicio. De pronto, pues que Dios no lo permite, quizá esto le esté llegando a un político, ¿no? A alguien que esté ahorita en el ejercicio de un alto cargo, de pronto un alcalde, un concejal, un diputado. Entonces, ¿qué le diríamos a una persona pues, que es laica, que está en un camino cristiano, pero pues que está en un ejercicio político? Que se acuerde de Jesucristo cuando se reunió con los apóstoles y les lavó los pies. Y les dijo: si yo que hice esto con ustedes, con mayor razón ustedes deben hacerlo con otros. El poder como servicio. Mirad que los jefes de las naciones oprimen a los pueblos y se hacen llamar señores. El que ha de ser primero entre ustedes, que se haga el servidor. La política como servicio. Quien trabaja honestamente tendrá lo suficiente para vivir. ¿Por qué buscar con la política enriquecernos a costa de la miseria de otras personas? Entonces yo les diría recobren el valor de la política, recobren el valor de una sana conciencia, recobren el valor de la justicia. Tengan amigos en el bien. La tercera pregunta es: ¿qué le diría a un laico que se declara apolítico? De esos que dicen: yo no quiero nada con la política. La política es una necesidad, ya lo hemos dicho, construir el bien común. Es como alguien que dijera: no necesito la medicina. Algún día se va a enfermar y necesita la medicina. O alguien que dijese: no necesito de un arquitecto o de un ingeniero. Necesitarás una casa un día. Necesitamos permanentemente de ese bien para todos, de esas situaciones que son comunes a todos. Es decir, es ir contra la naturaleza, decir que no somos seres políticos. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de hecho político, que es construir sociedad y es construir situaciones en las que podamos construir el reino de Dios. Una última pregunta, un poco comprometedora, debo decirlo, por las cámaras, por la institución que representamos como Orden de Predicadores, y es: ¿cómo o qué de particular tiene que ver la academia, por ejemplo, desde nuestras instituciones católicas, desde la Universidad Santo Tomás, desde las otras universidades católicas que existen, para la formación de esos futuros líderes políticos
Sí. Yo lo analizo así, mira, la mayoría del pueblo latinoamericano es cristiano, un 90%, y católico más del 70%. Pero tenemos unas situaciones muy problemáticas a nivel de corrupción. Cuando uno ve al estudiante, el estudiante mayoritariamente tiene conciencia de hacer el bien. Y tener el bien común como desarrollo de la política. Eso lo ve uno en las instituciones que conoce educativas en el nivel de gobierno y en el nivel de derecho. ¿Qué lo daña después? La institucionalidad. O sea, en América Latina hay una institucionalidad en función de la corrupción mayoritariamente. Necesitamos escalar desde la persona, la familia, las sociedades intermedias, al Estado, institucionalmente, para no hacerlo corrupto. Eso se puede. Es decir, la iglesia misma nació en un imperio que religiosamente y políticamente era corrupto. Y fue desde pequeñas células construyendo una situación en la que institucionalmente logró una mejor valía y una posibilidad de construir el reino. Y así a lo largo de la sociedad. Europa también atravesó por grandes problemáticas y hoy hay sociedades mucho más honestas desde el punto de vista de la ética. Yo creería que debemos escalar institucionalmente. O sea, el problema grave es institucional. Fray, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en este programa de Optantes. De verdad que es muy valiosa todo el aporte que nos ha dado. Bueno, a ustedes felicitarlos por este tipo de programas, por este tipo de iniciativas que sin duda son de Dios. Invitar a los laicos a que no desfallezcamos ante situaciones tan problemáticas, sino a que construyamos cada día una persona de Dios, una familia de Dios y una sociedad de Dios. Muchas gracias, Fray. A ustedes los invitamos a que en 8 días nos veamos de nuevo en Optantes 2.0 con una pregunta que es clave. ¿Qué relación o cómo debe ser la relación de los movimientos laicales con la parroquia? Esto es fundamental porque sabemos que existen muchos movimientos laicales hoy, pero ¿cómo se deberían relacionar con el sentido parroquial, ¿no? Con la institucionalidad de la iglesia misma? Que Dios los bendiga. Optantes 2.0. Cristovisión. Hola, familia Cristovisión. Los estamos acompañando y los seguiremos acompañando. Y eso sucede gracias a su fe y a su confianza en esta obra evangelizadora del cielo. Si aún no sos parte de esta